¿Sabías que no basta con leer el abstract de un artículo o ir directamente al riesgo relativo para pensar en la interpretación de un ensayo controlado aleatorizado? Ahora veremos que existen diversas perspectivas que debes de entender para analizar un ECA. Empecemos con algunos conceptos claves. Por ejemplo, el concepto de un ensayo controlado aleatorizado. En cuanto al diseño del estudio, se trata de estudios comparativos que involucran a un grupo de intervención versus un grupo de control, donde la asignación de los participantes a uno de los grupos se va a determinar mediante un procedimiento formal de aleatorización. La aleatorización, por otro lado, es el proceso mediante el cual los participantes se asignan a los grupos de intervención y de control de manera aleatoria. Este método va a eliminar el sesgo de selección y asegura que las diferencias observadas en los resultados entre los grupos se deban a la intervención y no a factores externos. El grupo control es el grupo que no recibe la intervención experimental, sino un placebo, ninguna intervención o un tratamiento estándar generalmente. El uso de un grupo control permite comparar los efectos de la intervención con una referencia válida. El cegamiento, o blinding, consiste en mantener a los participantes, al personal del estudio o a ambos, sin el conocimiento sobre qué intervención está recibiendo cada participante del estudio. Esto evita el sesgo de observación y la influencia de las expectativas sobre los resultados. El estudio por intención a tratar, o intention to treat, es un principio de análisis donde todos los participantes se analizan en los grupos a los que fueron asignados originalmente, independientemente de si completaron o no el tratamiento. Esto preserva los beneficios de la aleatorización y proporciona una estimación más realista de la eficacia del tratamiento. Por otro lado, en el análisis por protocolo, o per protocol, incluye solo a los participantes que siguieron estrictamente el protocolo del estudio y que completaron el tratamiento asignado hasta el final del estudio. Los datos de aquellos que se desviaron del protocolo o que se retiraron se van a excluir del análisis. El diseño paralelo de un ensayo es el diseño más común de los ensayos clínicos, donde los grupos de intervención y de control se siguen simultáneamente desde el momento de la asignación aleatoria hasta el final del estudio. Existen otros diseños, como los diseños crossover o cruzados, y los estudios factoriales o estratificados. Finalmente, otro concepto es el concepto de equivalencia y de no inferioridad. Además de los ensayos de superioridad, que son la mayoría, los ensayos de equivalencia y no inferioridad evalúan, por ejemplo, si la nueva intervención es aproximadamente igual a la del control, mientras que un ensayo de no inferioridad evalúa si la nueva intervención no es peor que la intervención de control por un margen predefinido. Bien, ahora que ya tenemos algunos conceptos, nos toca entender también los elementos que se relacionan con la interpretación de los ensayos controlados aleatorizados. Específicamente son tres elementos clave: la metodología, los outcomes y la evaluación del sesgo. Esos elementos se deben de leer y extraer y describir, además, desde el artículo de investigación que estamos observando. En cuanto a la metodología, podemos evaluar, por ejemplo, la población y muestra, describiendo el tamaño de cada brazo, los criterios de elegibilidad de los pacientes. En la aleatorización podemos observar dónde se evalúa la asignación aleatoria, el ocultamiento de la asignación, el cegamiento y el enmascaramiento. En cuanto al diseño del ensayo, podemos, por ejemplo, conocer cuál es la fase, el número de centros, el tipo de análisis, el tipo de estudio. En cuanto a las intervenciones, por ejemplo, podemos conocer dónde evaluar, ¿no?, la descripción de los brazos experimentales y de control, la adherencia y pérdidas, el tiempo de seguimiento y la duración del tratamiento. En cuanto a los desenlaces, debemos determinar los desenlaces clínicamente relevantes, principalmente, y de ellos conocer los efectos, como por ejemplo la medida de efecto, ya sea riesgo relativo, hazard ratio o diferencia de medias, el valor y el tamaño del efecto. Y finalmente, la evaluación del sesgo, donde vamos a evaluar, por ejemplo, el sesgo en cuanto al tema de aleatorización, el ocultamiento de la asignación,
la pérdida de datos, el sesgo de medición y el sesgo en el protocolo. Actualmente he desarrollado estos elementos en una hoja de extracción para poder analizar posteriormente todos estos puntos, interpretarlos y generar una conclusión para llevarlo a la práctica clínica. Veamos esta herramienta con un ejemplo. Bien, esta es nuestra herramienta, ¿no? En esta herramienta, como pueden observar, vamos a evaluar los datos del autor y el año, el país, el título del estudio, el objetivo del estudio, sobre todo, obviamente, el objetivo general. En cuanto a la población, el tamaño por brazo, los criterios de elegibilidad. En el proceso de aleatorización, la asignación aleatoria, o sea, cómo se hizo la asignación aleatoria, si se hizo y cómo se hizo el ocultamiento de la asignación, el tipo de cegamiento y el enmascaramiento. En cuanto al diseño del ensayo, obviamente conocer la fase, los centros y el tipo de análisis, ¿no? Incluso nosotros podemos agregar si se trata de un diseño paralelo o diseño cruzado, ¿no? También podemos considerarlo acá. En cuanto a las intervenciones, describir la intervención, el control, la adherencia y pérdidas, o sea, cuántas pérdidas hubo, considerarlas, si es que se ha reportado, el tiempo de seguimiento y duración de tratamiento, que son dos aspectos distintos. Bueno, ahora en cuanto a los desenlaces clínicamente relevantes, especificar la medida de efecto, o sea, el desenlace y la medida de efecto para los desenlaces. Conocer, por ejemplo, cuál es la medida, el valor de la medida, el intervalo de confianza para conocer el tamaño del efecto y la interpretación. ¿Qué interpretación nosotros le damos al desenlace, ¿no? O en este caso al efecto con el desenlace. Acá yo he considerado únicamente 3, pero pueden ustedes abrir para más, ¿no? Luego, la evaluación del sesgo. Yo le llamo pre-ROP 2.0 porque son información que nos va a ser útil para el análisis del riesgo de sesgo con la herramienta ROP 2.0. O sea, utiliza las preguntas. Bueno, es un resumen de todas las preguntas, ¿no? Para el proceso de aleatorización, por ejemplo, si se generó una secuencia de aleatorización o si la asignación de los grupos oculta a los responsables de incluir a los participantes del ensayo, ¿no? O sea, para saber si es que se hizo el proceso de ocultamiento, ¿no? O asignación, ocultamiento de la asignación a los participantes en el proceso de aleatorización. En el ocultamiento de la asignación igualmente, ¿no? También manejo de pérdida de datos, ¿no? Y en cuanto a la medición, y finalmente en el protocolo y evaluación. O sea, los mismos elementos del análisis de riesgo de sesgo por la RO 2.0, pero más resumido. ¿Por qué nos sirve esto? Porque es una forma de poder hacer el doble análisis de riesgo de sesgo y sobre todo poder llegar, ¿no? Si no tenemos la herramienta a la mano, poder utilizar la información para poder concluir si es que se hizo o no cierta información para tener en cuenta si es que hay un riesgo moderado, bajo, ¿no? En este caso. Y ahora, esto sí lo he agregado yo, que son las conclusiones para poder recomendar uno el tratamiento. O sea, conclusiones finales, generalidades. En cuanto a los métodos, finalmente, pregunta, ¿el tamaño de muestra es suficiente? ¿No? O sea, ¿es mayor a 100, por ejemplo? ¿No? O si es suficiente o no, simplemente decidirlo, ¿no? Cuando es mayor a 30 es suficiente, pero bueno. Distribución equivalente en ambos brazos, o sea, hay una diferencia menor al 5% entre ambos brazos, y si las pérdidas son menores al 10%. En cuanto a los efectos, si los desenlaces son clínicamente relevantes para lo que yo quiero aplicar, si las medidas de efectos son significativas, o sea, son, ¿no?, las medidas de efecto mayores a 1 junto con el intervalo, y si la evaluación de los métodos están ajustados y son concordantes al diseño, ¿no? También evaluarlo. Y finalmente, en cuanto al sesgo, hay sesgo bajo, algunas preocupaciones de sesgo o riesgo alto. Entonces, ¿cómo marcamos eso? Marcamos en función de lo que se responde. O sea, si hay una muestra suficiente, se marcará como una X, ¿no? Y así vamos marcando. De tal manera de que al marcar las X, nosotros vamos a poder obtener un resultado si es recomendable o no el tratamiento. Y luego, una conclusión. Esta es una herramienta de extracción de datos que se utiliza mucho también en las revisiones sistemáticas. Nada más que nosotros, bueno, en mi equipo hemos realizado esta herramienta de extracción para
específicamente la lectura de un artículo de ensayo controlado aleatorizado para una decisión rápida, una decisión que te puede ayudar en la práctica clínica. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el estudio, ¿no?, de Tecnecteplase. ¿Cómo se utiliza? Como vemos acá, ¿no? Autor, es el estudio de Xiaoyong en China. Acá está el título del estudio. El objetivo, el objetivo yo lo tuve que inferir porque no está explícito en el artículo, entonces tuve que inferirlo y colocarlo acá. Pero es específico del artículo. O sea, no escapa, ¿no? O sea, es concordante, porque dice hay que evaluar la eficacia del Tenecteplase versus el tratamiento estándar en el stroke isquémico. Y es exactamente lo que dice acá, ¿no? En la población, el tamaño por brazo, ¿dónde lo saqué? Bueno, vamos al artículo, después de haber leído todo el artículo, nos vamos al artículo y acá está la población por brazo, porque es en la tabla 1 final, después de la aleatorización, con cuánta población se ha quedado. Para Tecnecteplase, 264, y para el tratamiento estándar, 252. Los criterios de elegibilidad también están en el artículo, ¿no? Normalmente el mismo artículo te dice qué criterios de elegibilidad ha tenido para los participantes, ¿no? Entonces eso está en la sección de pacientes. Todo ensayo te habla de qué pacientes o cómo van a elegir a sus pacientes dentro del estudio. Y aquí está, ¿no? Pacientes de 18 años o más que habían sufrido un ictus, incluido el ictus al despertar y el ictus no. Toda esa información está aquí. Yo lo único que he hecho es resumirla y colocarla exactamente aquí. Nada más, ¿no? Luego, en el proceso de aleatorización, la asignación aleatoria, ¿cómo fue la asignación aleatoria? Eso está también en el artículo. Si es un ensayo controlado aleatorizado, te debe de decir exactamente dónde ubicarlo. Entonces, por lo tanto, está aquí, ¿no? Exactamente cómo se hizo el proceso de aleatorización y cegamiento. Eso está aquí. Cómo se hizo la aleatorización, cómo se ocultó la asignación, cuál es el tipo de cegamiento. Doble ciego, ¿dónde lo encontré? No solamente aquí, o sea, esto se puede inferir, porque acá dice que los participantes y además los investigadores no conocían, no conocían el tratamiento, ni la asignación. Y además está aquí. Si subimos, dice, hicimos un estudio de fase 3, multicéntrico, prospectivo, open label, ¿no? Bueno, en este caso, al ser open label, ya probablemente los participantes al final lo sepan, ¿no? O sea, es una etiqueta abierta, ¿no? Aunque en cuanto al cegamiento, nosotros podemos considerar acá igual, incluso open label, ¿no? Porque ya es open label. Aunque acá, por ejemplo, el cegamiento fue hasta el final de la evaluación. O sea, el open label fue hasta el final, ¿no? Bueno, el enmascaramiento no está reportado. O sea, no se, y además no pudo haber, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo también considerar el open label dentro del enmascaramiento porque hay etiqueta abierta, ¿no? Entonces, en este caso, el cegamiento, hasta el final de la evaluación, ¿no? Y enmascaramiento no realizado, ¿no? No realizado, ¿por qué? Porque es open label, ¿no? El diseño del ensayo es de fase 3. ¿Cómo lo inferimos? Por el número o el tamaño de la muestra para cada brazo y obviamente hasta la forma de aplicación. Pero también porque acá nos lo dice, ¿no? Ahora, el hecho de que nos lo diga en el artículo no significa que necesariamente tiene que ser. Tenemos que nosotros interpretar la información. En este caso, yo antes de leerlo aquí, yo ya sabía que era un fase 3. Pero acá sí dice que es multicéntrico, ¿no? Multicéntrico, o sea, se hizo en China, pero en diferentes lugares de China. Entonces aquí multicéntrico, ¿no? El tipo de análisis es por intención a tratar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, como vamos a ver el concepto de intención a tratar, no importa los participantes hasta el final del estudio, ¿no? O sea, los que terminaron el estudio, sino después de la aleatorización. Eso fue lo que se ha hecho acá también, ¿no? Independientemente de las pérdidas. Ahora, en cuanto a la descripción de la intervención, la intervención y el control siempre se va a evaluar aquí, ¿no? Aquí están las intervenciones, ¿no? Y la forma de control también está aquí, ¿no? La intervención, la Tenecteplase, acá está la dosis, la vía, todo esto, y el control, ¿no? En este caso, tratamiento estándar. ¿Cuántas pérdidas hubo? Normalmente las pérdidas pueden estar en los resultados. Entonces, cuando nosotros leemos todo el artículo, nos damos cuenta cuántos pacientes han perdido después de la aleatorización. Y acá nos lo dice, ¿no? Al menos 28 pacientes, o sea, el 5.4 tuvo
algún problema, ¿no? Una violación al protocolo y se les tuvo que separar. Entonces, eso está aquí reportado. O sea, en el artículo está reportado, yo simplemente lo extraigo, ¿no? ¿Es importante saber? Claro que es importante saber. Tengo que saber cuántos pacientes han perdido de cada brazo. ¿Por qué? Porque esto influye, bueno, cuando ya veamos el análisis de riesgo de sesgo con la ROD 2.0, la pérdida para cada brazo sí influye finalmente en el sesgo, ¿no? Cuando es mayor al 10%, hay muy alta probabilidad de que haya riesgo de sesgo alto, ¿no? El tiempo de seguimiento o duración de tratamiento, bueno, fue 90 días, el tiempo de seguimiento y duración de tratamiento en general, aunque las observaciones de los desenlaces se determinaron durante las 72 horas, ¿no? Entonces, en este caso, fueron 72 horas de duración de tratamiento, ¿no? Eh, Ahora, las medidas de efecto. ¿Cómo obtengo la medida de efecto? Recuerden que la mayoría de datos, acá no estoy extrayendo datos específicos de la edad, del sexo, de todo eso. No lo estoy extrayendo acá porque no lo necesito finalmente, ¿no? Probablemente necesite la edad si es que estoy evaluando en un grupo etario específico, pero como no es así, no va a ser tan importante. Pero sí lo es, por ejemplo, los datos de los desenlaces, que yo voy a encontrar esta información, así como en la extracción, tanto en la tabla 2 o en otras tablas adicionales que digan evaluación de la eficacia y seguridad, por ejemplo, o evaluación de los desenlaces. Los datos de la tabla 1 me van a servir sobre todo para datos de la población. En esta tabla no me va a ser tan útil porque no estoy extrayendo datos para una revisión sistemática, que sí me sería útil. En este caso es solamente para mi lectura, a menos que se corresponda con una población en específico que requiera analizar los datos de la tabla 1, pero acá no, por ejemplo. Entonces, ¿dónde extraigo los datos de los desenlaces? En la tabla 2, ¿no? Acá veo cuál fue el desenlace primario. Yo ubico acá el desenlace primario, ubico la medida de efecto, que en este caso fue el riesgo relativo. O sea, recuerden de que para que ustedes se extraigan no tienen que leer el artículo por partes, tienen que leerlo todo primero. Y luego de haberlo leído todo, apréndanse esta hoja de extracción para que luego empiecen a utilizarla dirigida, ¿no? O sea, hacer una lectura general y luego una lectura dirigida. Una lectura que les permite identificar cada parte de forma inmediata, porque lo que está en esta tabla es lo que van a necesitar para interpretar un ensayo clínico, ¿no? Entonces, luego está el riesgo relativo, el valor, ¿no? de la medida, que en este caso fue aquí, por ejemplo. ¿Cuál fue el desenlace? ¿No? Es un score de 0 a 1 para la escala de ranking a los 90 días, o sea, la discapacidad, ¿no? ¿Cómo se interpreta el valor? Dice, TNT Plaza se asocia a menor discapacidad a los 90 días, comparado con el tratamiento estándar, ¿no? Lo puedo complementar acá, ¿no? Comparado con el tratamiento estándar. Ya está, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa es la interpretación que se le da en función del riesgo relativo. En otra clase vamos a hablar específicamente cómo se debe interpretar el riesgo relativo. También está, por ejemplo, el desenlace de mejoría neurológica a las 72 horas, ¿no? También, esa información está en esta misma tabla de la eficacia y seguridad, ¿no? Y he considerado también la reperfusión a las 24 horas, ¿no? Y toda esa información está en la tabla. Entonces, todas esas interpretaciones están en función del valor del efecto, simplemente. Ahora, para la evaluación del sesgo pre-ROP 2.0, que hemos llamado, son las preguntas fáciles y simplemente se responde con un sí o con un no. Por ejemplo, ¿se generó la secuencia de aleatorización? Sí. O sea, no solamente porque lo dice, sino porque explica cómo lo ha hecho. Eso es importante cuando analicemos el riesgo de sesgo. Te dice, sí, ha aleatorizado, pero ¿cómo? Porque queremos saber si el proceso de aleatorización fue correcto. En este caso sí, ¿no? Hizo asignación 1 a 1 utilizando una permutación por bloques centralizada, o sea, por computadoras, ¿no? Y estratificado. Entonces sí se hizo. La asignación fue ocultada también. O sea, se ocultó la asignación, pero lo que no se ocultó fue el fármaco, ¿no? O sea, obviamente, finalmente el proceso de cegamiento no se realizó, ¿no? Los participantes y cuidadores estaban conscientes de la intervención asignada. Aquí yo podría decir que sí, ¿no? Bueno, prácticamente al ser open label, el cegamiento se pierde y finalmente ellos, en este caso sí sabían, ¿no? O al menos los pacientes sí sabían, ¿no? ¿Se utilizó un análisis adecuado? Sí, porque fue priorización a tratar. ¿Hubo alguna intervención prevista? No hubo, a pesar de que se menciona que
los tratamientos pudieron haber sido agregados por parte, a sugerencia de los investigadores, no hubo, no se reportó al final. En los resultados no se habla que se agregaron más datos, más tratamientos aparte de lo que se estaba previsto, ¿no? La pregunta es, ¿estaban disponibles los datos para este resultado para todos o casi todos? Obviamente no, porque hubo pérdidas, ¿no? ¿Pero hay evidencia de que este resultado no estuvo sesgado? No, no hay evidencia. O sea, probablemente no afecte el resultado. ¿Fue inapropiado el método? No, no fue inapropiado, ¿no? Fue correcto. Por lo tanto, se responde con un no. ¿La medición del resultado podía haber diferido entre los grupos de intervención? No, obviamente no, porque sí se hizo para ambos grupos y no hubo ninguna diferencia entre los resultados. ¿El protocolo es acorde a lo que produce el artículo? Sí, ¿no? Leímos el protocolo y obviamente sí, sin problemas, ¿no? Y es probable que el resultado numérico haya sido seleccionado. Esto no tiene mucha implicancia porque los resultados se evaluaron para ambos grupos, en ambos brazos, normal, sin ninguna variación en cuanto a sus mediciones, entonces no hubo. Ahora, no, para poder concluir, ¿no? ¿El tamaño de muestra fue suficiente? Sí, ¿no? Hubo más de 200 pacientes, o sea, más de 100. Sí. ¿La distribución fue equivalente en ambos brazos? O sea, no podríamos decirle eso, no podríamos decir eso, ¿no? En realidad, hay diferencias, pero esas diferencias son menores al 5%. Entonces, es equivalente. Cuando las diferencias entre los brazos son mayores al 5%, probablemente sí digamos que no hay una distribución equivalente, pero acá sí lo hay. Las pérdidas después de la legalización fueron menores al 10%, también, ¿no? Fueron menores al 10%. O sea, en cuanto a métodos, le damos un check. O sea, está bien. Los métodos están bien. En cuanto a los efectos son clínicamente relevantes, sí, ¿no? Son clínicamente relevantes para la práctica clínica, obviamente que sí. Para mi práctica clínica también, entonces por lo tanto son clínicamente relevantes. O sea, me va a ser útil para poder decidir sobre los pacientes a los que yo quiero tratar. Las medidas de efecto son significativas también. ¿Por qué? Porque las medidas de efecto de los 3 desenlaces escogidos sí son significativas, ¿no? Sí son significativas, por acá están, ¿no? Es esta, que también es significativa, y también esta, ¿no? La reperfusión. Entonces, todo está bien hasta ahí. Ahora, en cuanto al sesgo, bueno, ya vimos que como hay un posible cegamiento y todo, entonces yo marcaría que hay algunas preocupaciones. O sea, hay algunas preocupaciones. El tratamiento es recomendable, ¿no? El tratamiento es recomendable. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay algunas preocupaciones de sesgo, el efecto es correcto, los métodos son correctos. Sin embargo, tenemos que considerar de que el riesgo, pues, hay algunas preocupaciones. Puede suceder que haya riesgo de sesgo alto y por lo tanto no recomendaríamos el tratamiento, pero en este caso podríamos decir para este estudio que con este estudio podríamos recomendar el tratamiento. Ahora, ¿se tendría que dar a los pacientes? No, no es suficiente la información. Tendríamos que analizar más estudios que han comparado tenecteplase versus estándar para saber si finalmente en realidad se puede o no recomendar el tratamiento. O sea, con un estudio no nos basta, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta. Para tratar a mi paciente, yo te necesito a más estudios. Y eso se logra con las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve leer esto? Puedo yo tomar decisiones rápidas. Puedo yo basarme en la evidencia de que el tenecteplase sí mejora. Pero necesito más información. Entonces, la conclusión es esa. Yo puedo tratar a mis pacientes con tenecteplase, pero necesitaría también más información para que los tratamientos sí sean seguros, ¿no? Entonces, tenecteplase mejora la discapacidad a los 90 días, además de la mejoría neurológica a las 72 horas y la reperfusión a las 24 horas comparada con el tratamiento estándar, pero se necesita más estudios para poder tener un mayor grado de certeza, de evidencia. Claro, aquí lo estoy analizando con Gray, por ejemplo, pero si yo analizara Gray, probablemente, bueno, no es posible con un solo estudio, obviamente. Necesitaría más estudios para ver datos de heterogeneidad, por ejemplo, y valores de los valores de efecto ponderados en un metaanálisis. Pero por lo menos con esta información yo sí podría recrear, ¿no? Tratar de utilizar las herramientas de Gray para poder emplearlas aquí y poder decir que el tratamiento, al menos en este estudio, es recomendable.
podría ser que en otros estudios no lo sea, con mayor o menor población. Entonces tenemos que ponderarlo. ¿Cómo? En un meta-análisis. Bien, entonces la herramienta es útil, te permite tomar decisiones, pero también tener la consideración de que, sí, de que no es suficiente. Entonces siempre hay que mencionarlo. Que probablemente alguien diga, no, teneplasia sí mejor, hay que utilizar en todos los pacientes. No podemos universalizar la información con un solo estudio, ¿no? Eso siempre hay que mencionarlo. Muy bien, entonces espero que les haya gustado esta presentación. Muchas gracias.